De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. En la víspera de la Navidad se produjo la fuga más importante de 14 fugas que se produjeron en comisarías de la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año son más de 2.000 presos los que están alojados en comisarías que no están preparadas para alojar presos, pero tiene que ver además con que el servicio penitenciario no habilita la llegada de todos estos presos, se van saturando las comisarías. Jorge Macri había habilitado, ¿se acuerdan?, unos containers en determinados barrios para alojar los presos. Tampoco son condiciones para los presos, pero en este caso se produce una fuga muy masiva. 17 presos se escapan de una comisaría, el 24, de la comisaría 9 en el barrio de Liniers, precipitando una crisis que terminó con la destitución de la cúpula de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Waldo Wolf, el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, decía lo siguiente. A raíz de estos hechos que no han sido aislados en los últimos tiempos, estuvimos trabajando toda la madrugada con el secretario de Seguridad primero, Ezequiel Daglio, y nos reunimos muy temprano, más allá de estar en contacto telefónico, con el jefe de gobierno de la ciudad y tomamos la decisión de remover a la cúpula policial, al jefe y al subjefe anterior. Removieron a los dos jefes, siendo los responsables. Designaron por primera vez en la historia una subjefa mujer de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Carla Maugiamoli, la vicejefa de la policía de la ciudad que asumió después de esta crisis, que muestra un gobierno de la ciudad que no logra acertar en la cuestión de la conducción de las fuerzas policiales y la situación de los presos. La semana pasada se había generado una crisis más de índole política cuando el que estaba a cargo de la conducción de la policía directamente, que era Diego Kravetz, se va como el número 2 de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia, a trabajar con el gobierno de Javier Milei, y eso había generado también una mayor tensión entre el gobierno de Milei y el gobierno de Jorge Macri, que viene complicada la relación, sobre todo porque acá la que más se mete es Karina Milei con los legisladores que tiene en la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo no votaron el presupuesto de Jorge Macri de este año. Van a ir, hay que ver qué pasa, si van juntos a elecciones o separados en la ciudad de Buenos Aires. Se espera que mañana Jorge Macri anuncie que va a desdoblar las elecciones, cosa que el gobierno nacional no quiere que haga, y va a llamar a los porteños a votar junio-julio por legisladores locales, comuneros, y luego vendrán las elecciones de los diputados nacionales, ¿no? Si desdobla, lo más probable es que no haya una unión entre el PRO y la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y si no existe esa unión en la ciudad de Buenos Aires, el presidente Milei dijo: o vamos juntos en todos lados o vamos separados en todos lados. Claro. Y eso implicaría que el PRO va a tener que competir por las propias en todos lados. Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires también fue noticia el 25, el operativo de las fuerzas policiales de controles de alcoholemia, porque en esos controles frenaron. Lo más curioso fue que fue en dos oportunidades, porque primero paran un auto de patente diplomática rusa y luego paran otro auto. El control de alcoholemia estaba en Libertador y Callao, muy cerquita de la sede de la embajada rusa, que está en la Recoleta, y que dado que era 25, el 25 trabajan, porque la Navidad de la Iglesia Ortodoxa es el 7 de enero, esa es la razón por la cual seguramente había coches activos. Así el primero como el segundo se negaron a soplar la pipeta para hacer el control de alcoholemia, alegando, y esto motivó después una carta de protesta de la embajada rusa, en la que la Cancillería intervino tarde en realidad, porque en estas cuestiones cuando hay un extranjero que está protegido por la Convención de Viena, interviene inmediatamente la Cancillería. En este caso lo que denuncia el gobierno ruso es que hubo una grave violación del derecho internacional. Ahí hay una discusión, porque vos te tenés que atener a las reglas del país, o sea, vos no puedes pasar un semáforo en rojo por tener patente diplomática, o sea, la violación de las normas de tránsito. El tema es si compulsivamente te pueden obligar o no al control de alcoholemia, ¿no? Ahí está, me parece que la diferencia, se supone que no. Esto es como a vos te pueden revisar en un aeropuerto, pero no te pueden abrir la valija. Claro, las valijas diplomáticas están protegidas, no puedes entrar, por ejemplo, tampoco a allanar una sede diplomática extranjera. Alexander, el primer secretario de la embajada rusa, decía lo siguiente. Según la Convención de Viena
sobre las relaciones diplomáticas. Los vínculos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada, registro o Pero si consume embargo. alcohol... Consideramos lo ocurrido con nuestro funcionario como una grave violación del derecho internacional, sobre todo de sus disposiciones sobre ¿Hay inmunidades audio del diplomáticas. Papa o no? Mientras tanto, Alexander no dio su apellido, eso es lo que estaba preguntando, pero bueno, dio este testimonio de saliendo de adentro de la embajada rusa, así que se entiende que es un funcionario. El que apareció por ahí era otro ruso, que nada que ver con, ni siquiera sabemos su nombre, pero fue como tipo la fuente de atención de los canales de noticias, no tenían mucho que hacer tampoco el 25, No. y aparece un ruso residente en la Argentina con camiseta Nueva Chicago protestando porque dice que esto construye una mala imagen de los rusos en la Argentina. Son diplomáticos rusos, es un vergüenza para mi país. No entiendo qué hacen. Acá en Nueva Chicago es para mi amigo que es un hincha de Nueva Chicago visitarme de Rusia. Un hincha de Nueva Chicago ruso. Matadero. Bien, ahí estaba. Después también sigue la tensión con Venezuela porque, bueno, desde el 8 de diciembre que se desconoce el paradero de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que había ido a visitar a su mujer, que es venezolana, que además había presentado una nota haciendo la carta de invitación que requiere el régimen de Maduro para que un extranjero entre a Venezuela, donde daba incluso cuenta de dónde iba a residir durante esos días. Gallo, que es gendarme, había a su vez pedido permiso en Gendarmería, que le dio ese permiso, cuestión que cuestionó después Victoria Villarroel, diciendo yo no le hubiese dado ese permiso porque, bueno, te arriesgabas a esto que está pasando ahora. Kevin Gallo es el hermano de Nahuel y habló con Facundo Pastor y dijo lo siguiente. Ya son 2 semanas y está desaparecido, no sabemos nada de dónde está, no tenemos información. Bueno, ahora se filtró lo de una carta, le habíamos mandado una carta a nosotros, supuestamente le llegó. ¿Y a quién le hicieron llegar la carta? ¿Cómo fue eso? A través de Juan Grabois. Según él dice que llegó y que se lo iban a entregar. Después dijeron que le llegó la carta. Sí, el embajador Laborde, que era el embajador en la época del kirchnerismo en Venezuela, dice que la carta efectivamente fue entregada a Nahuel Gallo Sí. y que Nahuel Gallo está en buenas condiciones. Pero nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está ni de qué lo acusan Claro. tampoco. Hablando de Grabois, armó una Navidad para toda la gente sin techo y que no tenía con quién pasarla frente ahí en la plaza de los 2 congresos. La verdad es que es un muy lindo gesto, ¿no? Sí. La idea de bueno, un montón Se de hace un gente. par de años que se hace. Sí, lo viene haciendo. Y sobre todo toda la gente que va a colaborar y que pasa su 25 armando la mesa para que nadie pase solo la Nochebuena. Navidad, la Nochebuena y con tortas y juegos y demás. Y le suman controles médicos, peluquería, hay de todo. Hay de todo. Bien, mientras tanto, hay una polémica que crece en Salta, no ha tenido mucha repercusión acá, en Jujuy, que tiene que ver con un operativo en la frontera donde Patricia Bullrich lo que había anunciado era que habían detenido a un narcotraficante, ¿no? Lo que cuentan los pobladores del lugar es que en realidad eran gente que habitualmente vive del bagalleo de cruzar la frontera y que hubo un operativo muy violento de parte de Gendarmería que termina con la muerte de uno de estos bagalleros que según su familia se dedicaba a la venta de hojas de coca, algo que es bastante frecuente en el norte y que es algo distinto del narcotráfico como lo presentaba el Ministerio de Seguridad Nacional. Alejandro Vilca es diputado nacional de la izquierda por la provincia de Jujuy y decía lo siguiente. Fernando Gómez fue interceptado por un operativo de la Gendarmería, él y sus compañeros de trabajo que traían mercadería, otros coca. Pero bueno, el tema es el tema de la brutalidad, ¿no?, de los operativos en el marco del plan Güemes, ¿no?, que ha firmado el gobernador Sáenz junto a Patricia Bullrich. Y se da esto no solamente por la brutalidad, ¿no?, de los hechos donde recibe un disparo Fernando Gómez en el pecho, hay otro joven que tiene un disparo en la cabeza, otro en el estómago, estos dos están todavía peleando por su vida. Esto fue en realidad en Orán, en la provincia de Salta, en el marco del operativo Güemes que habían anunciado en forma conjunta el gobernador de la provincia de Salta, Sáenz, con Patricia Bullrich. Sí. Hay una diputada del Frente de Izquierda que se llama Vanina Biasi, que es de la Ciudad de Buenos Aires, pero había estado en Salta justo hace poco y es la que presentó un proyecto de ley para destituir a Patricia Bullrich por este acto. Por este operativo.
Mientras tanto, tema económico, el Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, dijo lo siguiente. El presidente nos dice, miren ustedes, no miren el dólar, no miren las encuestas, no miren el riesgo país. Me dice, estas son nuestras ideas. Y nosotros sabemos que si estas ideas son las que vamos a empujar, es lo que nosotros creemos que le va a hacer bien a Argentina. Entonces no hay especulación política. Háganlo, no se distraigan, no se desvíen un minuto, no descansen un minuto, y bueno, así es como él nos hace encarar esta gestión. Tema dólar, en la víspera de la Navidad había subido un poco el dólar blue, lo atribuían a cierta demanda vinculada a las vacaciones, pero claro, a esto se sumó también que dejó de regir el impuesto país, con lo cual se abarata tanto el dólar tarjeta como las importaciones, sí. Y la preocupación de ciertos sectores es que se abaraten mucho las importaciones y además que aumente la demanda de los dólares de esta manera. Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, decía: hay una desindustrialización muy marcada en lo que va de todo este año y como se ve para el futuro viene para mucho peor. El impuesto país en realidad era un impuesto que se había puesto coyunturalmente ante una situación que había. Este gobierno que dijo que no iba a aumentar impuestos lo aumentó y llega a un determinado momento en el cual dice que lo vamos a sacar. Nosotros hicimos el planteo. Desde la Unión Industrial nosotros le planteamos de que por favor que no lo saque, que hoy es una barrera. Ya no existe más el dólar en el impuesto país que formaba parte del precio del dólar tarjeta para las compras en el extranjero, con lo cual el dólar tarjeta quedó en unos 1.370 pesos más o menos. Sí. Sigue siendo más caro que el dólar MEP o que el dólar contado con liqui o incluso que el dólar blue, con lo cual sigue siendo más conveniente para los que vayan a hacer compras en moneda extranjera a través de la tarjeta, pagar directamente en dólares, sí, o sacarlo de una cuenta en dólares el pago. Sí, más o menos tenés 150 pesos, depende qué dólar tomes, pero por ejemplo, si tomás el Blue tenés 130 pesos de diferencia, si tomás el MEP tenés 150 pesos de diferencia. 7:15 de esta mañana. Esto es Daughter de Pearl Jam. Mañana fresca todavía.